Hoy hablaremos de una palabra que preferiría yo no nombrar. Una palabra que ha sido dicha y nunca mejor dicha cuando el poeta dijo: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Así lo dijo Antonio Cipriano José María y Francisco de Santa Ana Machado y Ruiz. Tratar de decir algo más es dar vueltas sobre algo que nunca se podrá decir. Es tratar de reducir el encuentro con lo real, y perdone usted, don Antonio Cipriano, que pretendan yo hoy decir algo más, o pretendamos. Esa palabra trata de decir el vacío y la ausencia, el vacío de los que nos hemos tenido que marchar y el vacío de los que sin haberse marchado hablan desde un país que ese sí se nos ha marchado. La diáspora somos los que partimos y los que nos quedamos, unidos por el abandono de una vida que tuvimos y que se nos escurrió entre los dedos, como arena que no podemos retener, como estelas en la mar. A ver, ¿qué pasa? ¿Que esto no camina? Hablar de la diáspora y hablar de Venezuela, comienza uno por pensar qué está ocurriendo en un mundo donde el desarrollo de la tecnología y son muchas las cosas que ocurren de manera sumamente vertiginosa, mientras Venezuela es esta. Qué mejor descrita que ese par de láminas y esa cifra de COVID que habla de 94,5% de pobreza y 76,6% de pobreza extrema. Esa es la Venezuela en ese mundo de vertiginoso desarrollo tecnológico. Con respecto a la diáspora, en el momento que nosotros hicimos este trabajo, actualizado el número para el momento de hoy a partir de la plataforma del ACNUR y otras instituciones, el número de venezolanos que han salido del país está en el orden de 6.100.000 personas, y en América Latina más de 5 millones de personas. De esta, en las estimaciones que nosotros hicimos en el 2020, quiero recordar que esto es un trabajo que nosotros hicimos para el BID. En julio del 2020 lo entregamos, o sea que ya tiene casi 2 años de una cantidad de cosas que han podido ocurrir posteriormente y que muchos de ustedes deben conocer mejor que nosotros inclusive. En esos momentos nosotros pudimos identificar aproximadamente 1.300.000 personas con título universitario o de posgrado. Siempre hay que ser cuidadoso cuando se habla de esto, porque muchos de esos títulos universitarios pueden ser emanados de universidades realmente piratas que hay en Venezuela, de los últimos años que fueron creadas en el país. Pero al mismo tiempo hay gente de altísimo nivel y muy calificado, y muchos de ellos con posgrado. Más de 900.000 de esas personas están ubicadas principalmente en España, Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia. La idea de esto básicamente es que la diáspora pueda ser una palanca para la recuperación del país, centrada en un nuevo modelo de desarrollo que tome como palanca fundamental el conocimiento, la sostenibilidad, la resiliencia, la innovación y los derechos humanos. Y la visión estratégica de este trabajo ha sido fundamentalmente sembrar las semillas para preparar un talento que en un principio, cuando se nos pidió este trabajo, se pedía que fuera algo así como: si en Venezuela hay un cambio hoy, ¿qué hay que hacer? Pero resulta que ese cambio hoy no ha llegado. Por lo tanto, nosotros dentro de esta propuesta insistimos en las cosas que había que hacer independientemente de que hubiera un cambio hoy. Pero en todo caso, siempre la idea ha sido de sembrar semillas y preparar talento para la reconstrucción de las instituciones y del tejido empresarial, para recuperar la educación superior y la investigación, para preparar talento para el retorno de capitales y llegada de multilaterales, y para el desarrollo de la institucionalidad, sobre todo para recuperar la calidad de vida. Los objetivos del estudio: primero que nada, caracterizar la diáspora, pero centrados en lo que se llamaba la población altamente calificada, porque la idea era incorporarlos de una manera muy activa a la recuperación del país, y presentar programas que estimulen el regreso a los que desean regresar y estén en condiciones de hacerlo. Y aquellos que no desean regresar, dinamizar la vinculación de esa diáspora altamente calificada que no regresa con proyectos de reactivación económica y desarrollo del país. Aquí vale la pena que mencione algo adicional. La idea era que esas personas que deciden no regresar no solamente contribuyan con el país, sino que se fortalezcan también en sus capacidades y puedan ser útiles a los países de destino también. El contenido del estudio tenía 4 partes básicamente: contexto venezolano, caracterización de la diáspora, experiencia de otros países y propuestas de programas e incentivos. Haremos sobre todo énfasis en esas 2 partes. Y la idea es que de fuga de cerebros pasemos a una visión de red de talentos para el desarrollo del país y para generar dinámicas de circulación de conocimiento, talento y de inversiones.
Aquí rápidamente vemos en esos, cómo se componían los números en ese momento. Y todos los que trabajan en esto saben que es sumamente difícil sacar información porque se están comparando peras con manzanas y naranjas y cosas distintas. Cada una de las metodologías pueden ser diferentes y cada país saca los números como puede también. Y aquí hay muchas cosas que se solapan, personas que son hijas de otra gente que ya o tienen doble nacionalidad. Hay una cantidad de elementos que hacen muy difícil trabajar con estas cosas y de hecho entonces sacamos unos números que son referencia para poder definir los programas que presentamos al final. Para el 2020, como ustedes pueden ver allí, esos eran los números fundamentales, donde había 1.800.000 personas en Colombia, en Perú más de 800.000, en Chile 700.000, en USA más de 500.000, en España 398. Esta era la parte fundamental del trabajo. A continuación, en esos momentos se veía que los números que sacaba la ACNUR para noviembre del 2020 era de 5,5 millones de venezolanos en el extranjero. En la caracterización de esa diáspora se utilizan algunas categorías, una de ellas que las ha lanzado una persona muy conocedora del tema, que es Tomás Páez. Él ha hablado de tres olas. De una primera ola que va asociada a los funcionarios de alto nivel cuando la expulsión, la crisis de PDVSA. A continuación, una segunda ola que se podría hablar con las nacionalizaciones, la huida de los empresarios, la salida del país. Luego una tercera que comienza en el 2013, pero que se recrudeció muy fuertemente en el 2014, que es de persecución política. Y por último, una que es la muy masiva, que nosotros simplemente la llamamos la ola del hambre. Esa diáspora venezolana es muy joven, más del 50% tiene entre 20 y 39 años, y son personas en condiciones de trabajo y de crecimiento fundamentales y muy necesarios para el país. Más de 6 millones de inmigrantes, más del 50% con título universitario, el 67% hablaba de emigrar para buscar trabajo. Y aquí vienen las cosas tal vez más dolorosas. 30.000 médicos se nos fueron, 200.000 maestros, y por lo menos el 40% de los profesores universitarios abandonaron, y muchos, los que sobreviven, tienen sueldos del orden del $10 mensuales. Y hay que tomar muy en cuenta que el 30% de los que en Venezuela eran profesionales, científicos, intelectuales, en su mayoría están haciendo trabajos precarios o elementales. En lo que corresponde, ya entrando a la parte de las iniciativas en los distintos países, comenzamos por mencionar que en la propia Venezuela, la organización de la diáspora está centrada en esfuerzos básicamente voluntarios de ONGs en distintas partes del mundo, pero por otro lado, en la propia Venezuela no existen políticas para la diáspora. De hecho, ni siquiera se quiere reconocer como tal. En otros países, en cambio, existen políticas públicas, programas muy específicos, organismos y oficinas públicas. Aquí mencionamos los ejemplos de los ministerios para la diáspora en Bangladesh, Canadá, Filipinas, Israel, etc. Nosotros revisamos la mayor cantidad de experiencias que pudimos conseguir y revisamos 64 iniciativas analizadas en 22 países o regiones. Voy a mencionar algunas y luego las clasificamos para hacer las propuestas de nuestro proyecto. Es fundamental destacar algunas que son sobresalientes. Todo esto son cosas que ustedes saben. China se ha nutrido de esto durante muchos años. Muchos chinos emigraron a distintos países y eran como un monstruo latente, un gigante latente regado por muchos países que poco a poco fueron cogiendo fuerza. En estos días estaba viendo un programa de televisión sobre la crisis de los viñedos en el sur de Francia, y resulta que uno de los elementos fundamentales es la presencia de los chinos. Por una parte, produciendo buscando producir vinos de alta calidad en China, pero por otro lado, comprando los grandes viñedos en Francia. Y entonces surgen una cantidad de chinos que tienen 20 años viviendo en Francia, que conocen los hábitos perfectamente, y entonces son un enlace con esos países y tienen una fortaleza tremenda. China avanza con tiempos que son distintos a los del resto del mundo, tiempos muy pacientes, son una civilización milenaria. De ellos, quisiera mencionar algunas de las cosas fundamentales: la red de ingenieros chinos en el extranjero, que han transferido a China conocimiento técnico, organizacional y conexiones de negocios fundamentales. Luego, fabricantes de sistemas electrónicos que han venido localizándose allí, tanto como tecnología china o tecnología transferida a China. Ya no se puede decir que la tecnología sea de un solo país en ninguna parte, pero que han creado centros de producción. Luego, ecosistemas de producción de tecnología de información. Y por último, China ha estimulado a empresas multinacionales a crear centros de investigación y desarrollo en China, de los cuales ya en 2010 había 1.200 centros de ese tipo, creados por empresas del Fortune 500, 400 de ellos. Para un poco agrupar los elementos fundamentales de China que nos pueden resultar de interés.
Ellos tienen un plan que se llama el Plan de los 1000 talentos, que buscaba recuperar y reclutar los investigadores científicos, innovadores y emprendedores, fundamentalmente chinos, pero no exclusivamente chinos, para hacerlos ir a China. Y luego estimularlos para su retorno con inmigrantes y sus familiares, dándole condiciones muy especiales para el regreso. Vivienda, apoyo, inserción en el mercado laboral, para motivarlos a que se sientan con deseos de regresar a China. Y luego la creación de parques empresariales y zonas especiales de desarrollo, que fueron muy importantes en China. Y bueno, en este caso, hasta el 2000, en el año 2000 había 23 parques muy significativos. Otro país que ha hecho de esto una inmensa riqueza y lo ha hecho con una gran visión estratégica es la India. La India tiene 20 millones de indios repartidos en 70 países, pero de ellos generan aproximadamente un tercio de su PIB con empresas que han sido creadas en su territorio con apoyo de la diáspora. Y luego hay aproximadamente 500,000 americanos de origen indio que trabajan en empresas de alta tecnología en California. Y hay 800 indios en Silicon Valley y muchos han abierto empresas en la India. Esa gente se ha dinamizado con una fortaleza inmensa y tienen, bueno, esa diáspora bien posicionada ha tenido una presencia en Estados Unidos fundamental en muchas áreas. En la parte de ingeniería y tecnología es inmensa, pero no solo allí. En el sector médico, por ejemplo, los indios también tienen una presencia muy importante en los Estados Unidos. Y aquí uno de los ejemplos es una cosa que ellos han creado que se llama la red TIE, que es una red que busca fortalecer esas capacidades de los indios en los Estados Unidos y relacionarlos con la propia India. Tiene 15,000 miembros, organiza 5,000 eventos anuales y ha generado 200,000 millones de dólares en riqueza creada. Se hizo a través de la creación de un grupo de fundadores o mentores por estricta invitación, muy seleccionados entre ellos, y ellos han permitido fueron patrocinados por empresas de capital de riesgo que se ubican entre las 500 empresas de ingresos brutos más altos de los Estados Unidos. Y bueno, esta organización es realmente el foro empresarial más grande del mundo que han creado los indios, centrados en los Estados Unidos fundamentalmente, pero no exclusivamente, como comprenderán también. Luego revisamos una cantidad de otras iniciativas exitosas y rápidamente menciono algunas. Chile se ha destacado porque desde hace muchos años ha tenido trabajo en esta naturaleza. La Fundación Chile, que es una organización público y privada, trabaja con capitales de riesgo en América Latina. Luego Chile Global, que fue una iniciativa que hizo Chile con el Banco Mundial en el año 2005. Y luego Chile Global Ventures son algunos de los elementos que nosotros destacamos acá. Ya van a ver luego qué hacemos con toda esa información. Por último, también quisiera mencionar en El Salvador, hay una cantidad de elementos que estimularon la presencia de microfinanzas. Saben que más del 20% del PIB de El Salvador se recibe gracias a las remesas familiares. Entonces, los emigrantes son considerados agentes de desarrollo y ha habido un gran esfuerzo por desarrollar la educación financiera, las microfinanzas y los desarrollos que permitan que los productos de El Salvador también se mantengan en relación con la gente que está afuera. En África conseguimos iniciativas significativas de otros niveles en el sector agrícola y vinculando también a las personas que han salido de África hacia los países en desarrollo, estimulándolos para que ellos sean los que también establezcan esas cadenas productivas y de servicios con los locales en África, en distintos países de África. Y eso luego, una vez que se va estableciendo, ha sido apoyado también por organizaciones de cooperación internacional como USAID, por ejemplo, ¿no? Y aquí mencionamos el Fondo Agrícola de Somalia y también una cosa que se llama el Marketplace de la diáspora de África, en la cual han participado los Estados Unidos. Fue iniciado también por Western Union y la Fundación Western Union, pero también ha participado una cantidad de agencias de cooperación de Europa. Bueno, con esto, luego nosotros de analizar todo eso, hemos agrupado algunos de los elementos y detectamos entonces fundamentalmente 6 objetivos dentro de esos programas con los cuales nosotros revisamos las experiencias y pasamos a diseñar las cosas los programas que hemos propuesto. Esos 6 objetivos son los siguientes. El primero, la organización y creación de redes de la diáspora. Es fundamental entender que las relaciones y las redes de la diáspora hay que fortalecerlas, hay que darle un sentido propio, hay que respetarlas y apoyarlas al máximo. Luego, mantener el tema del conocimiento, la investigación y el desarrollo como una llama viva que necesita mantenerse como motivador en estos procesos. Apoyo a iniciativas de emprendimiento. El emprendimiento hay que apoyarlo. Bueno, yo les decía, son 6 objetivos entonces que hemos destacado acá.
fortalecimiento de capacidades y formación para el emprendimiento, tanto en los países de destino como con la propia Venezuela, inversión en proyectos productivos en el país de origen con fondos de la diáspora, y por último, organizaciones de capital de riesgo para proyectos comerciales rentables. Con estos 6 objetivos que nosotros identificamos a partir de revisar todas esas experiencias, nosotros pasamos entonces a determinar los elementos más positivos de ellas y también detectar una cantidad de acciones que no dieron resultados positivos para hacer nuestros diseños. A continuación, dejo que Marianela continúe. Gracias. Bueno, gracias. Voy a abrir la presentación. ¿La ven? ¿La están viendo? Se ve perfecto. Ok. Bueno, retomo aquí en la misma florecita que me dejó Carlos en pantalla y continúo con la exposición, ¿no? Efectivamente, nosotros intentamos clasificar toda esta cantidad de iniciativas que vimos y resumir un poco cuáles eran las buenas prácticas, las mejores, las más asentadas y los factores de éxito que detectamos en cada una de ellas. Por supuesto, hicimos 6 tablitas como esta. No tengo tiempo de entrar en detalle, voy a comentar algunas cosas nada más. Con respecto a los programas de repatriación, por ejemplo, uno de los factores importantes, muy importante diría yo, son las medidas de apoyo, la plataforma de aterrizaje que tiene el emigrante cuando buscamos que regrese a su país, que tiene que incluir forzosamente a los familiares. Es decir, no basta con garantizar inserción en empleo y condiciones para el emigrado, para el que retorna, sino también para sus familiares, que a veces son extranjeros. Y hay que garantizar mecanismos para que puedan insertarse en la educación, en empleo, etc. Con respecto a las redes en general, detectamos que es fundamental fomentar la participación de la diáspora en el diseño, en todas las etapas de las iniciativas, desde su planificación hasta la elaboración de proyectos específicos, evaluación, garantizar mecanismos transparentes y de participación dinámica de la diáspora. Con respecto a la institucionalidad, ese es uno de los factores esenciales. Nos dimos cuenta que el éxito de muchas de estas iniciativas depende del acompañamiento que se le dé a los proyectos de todo tipo, a los proyectos de todo tipo que vaya a llevar adelante la diáspora. Ese acompañamiento depende de una institucionalidad que no necesariamente es pública, o sea, es fundamental también y ayuda mucho que el gobierno tenga políticas y estrategias, pero no necesariamente tiene que ser las iniciativas. Hay iniciativas muy exitosas que provienen de ONG y de empresas privadas incluso. Y muchas son asociaciones público-privadas, como la Fundación Chile, que ya mencionó Carlos, y que tiene más de 30 años de trayectoria. Con respecto a las remesas que envían los emigrantes a sus países, en su mayoría, en su gran mayoría, se destinan a necesidades directas perentorias de la familia que quedó en el país de origen. Y se gastan en educación, en salud, en vivienda, en esas necesidades básicas. Pero de más en más, los países incentivan que la inversión se realice también, o sea, que las remesas puedan utilizarse como inversión en actividades productivas. Y se ha desarrollado una cantidad de plataformas para la recaudación de fondos de remesa. Examinamos varias en el libro y en general nos dimos cuenta, ya Carlos lo mencionó, que favorece mucho que en los países de origen se haga énfasis en fortalecer los instrumentos e instituciones de microfinanzas para manejar pequeñas cantidades de dinero, que son las remesas, no son nunca demasiado grandes, pero son continuas durante el año. Con respecto a los proyectos de inversión, hay muchísimos tipos. Hicimos una lista grande de los tipos de proyectos en los cuales la diáspora puede invertir. Y hay instrumentos de inversión ingeniosos también. Por ejemplo, en Nigeria se creó un bono de la diáspora para que la diáspora invierta. Esto requiere mucha confianza en las instituciones, ¿no?, para que tenga éxito. Pero bueno, también hay proyectos que son de turismo nostálgico y muchos países también favorecen la inversión en propiedades y bienes inmuebles. Por último, hay iniciativas innovadoras, por ejemplo, en África, y que muchas de estas iniciativas que estudiamos son muy recientes, ¿eh? Algunas estaban iniciadas en 2018, convocatoria de 2019. Entonces, para 2020,
todavía no había información suficiente como para detectar fallas y fortalezas de estos programas, ¿no? Sin embargo, son iniciativas interesantes, innovadoras, y lo que destacamos aquí es el papel de los multilaterales, porque son muy útiles a la hora de fortalecer estos programas, de acompañar a varias diásporas, de compensar y complementar esfuerzos de las distintas diásporas de una misma región. Esto no conocemos que exista algo así en América Latina, aunque sí ha habido intentos de hacer, y en Europa también. Bueno, como dije, son apenas comentarios, no tenemos tiempo de profundizar, pero sí quiero enfatizar algunas de las conclusiones quizás más importantes, ¿no? La primera es que no vale tanto la pena enfatizar o poner todos los esfuerzos en programas de repatriación, porque, bueno, y sobre todo en países como Venezuela, donde la plataforma de aterrizaje no es tan favorable como esperaríamos, ¿no? Entonces, quizás es más favorable, por lo menos, o no olvidar, que podemos centrarnos en la circulación del talento global, en la creación de redes, y es indispensable para todo esto, para que tenga éxito, fortalecer la demanda de conocimientos en el país de origen. No solo en las universidades, sino sobre todo desde el sector productivo y desde los sectores de las organizaciones de la sociedad civil. Las fortalezas institucionales, ya lo dije, son fundamentales porque hay que hacerle acompañamiento a los programas, y esto se hace a través de redes de instituciones y organismos de apoyo que pueden ser públicas, privadas, mixtas, y pueden llevar uno o varios programas tanto en el país de origen como en los países de destino. La plataforma de políticas públicas e incentivos, pues por supuesto, favorece cualquiera de estas iniciativas. El acompañamiento continuo a programas y proyectos, las plataformas de apoyo, ya hablé de eso, para repatriados y familiares. Fortalecer las capacidades de los beneficiarios es algo que es fundamental, porque de nada sirve ofrecer recursos para proyectos si los beneficiarios de esos proyectos no tienen las capacidades necesarias para llevarlos adelante. Entonces, esta capacitación es fundamental, igual que organizar la demanda y fortalecer la oferta, por supuesto. Favorecer los mecanismos de concurso, y para favorecer los mecanismos de concurso tenemos que también organizar y fortalecer la demanda, porque los concursos para la diáspora, los concursos tipo desafío, se basan en que yo detecto alguna necesidad fundamental, digamos, en una alcaldía en Venezuela, y se lanza como desafío a la diáspora. Pero ese planteamiento desde la alcaldía requiere también un acompañamiento, que a veces no es fácil. La descentralización de programas y funcionamiento en red es una visión esencial que recorre toda esta propuesta. No podemos partir de organismos centrales del gobierno, sino todo lo contrario, favorecer asociaciones y redes de múltiples organismos. Bueno, y pasamos al punto que quizás fue el centro de nuestro trabajo. El objetivo fundamental era crear una propuesta, un plan para la diáspora venezolana altamente calificada. Y recordamos entonces que la población objetivo en 2020 eran más de 1.300.000 venezolanos con título universitario o posgrado en el extranjero. Hoy pueden ser muchos más. Los objetivos, ya lo dijo Carlos, los recuerdo. Primero, contribuir a acelerar el regreso de los venezolanos dispuestos a hacerlo, con ayuda para el retorno, por supuesto, con un entorno favorable para que retornen. Estimular y organizar la contribución de aquellos venezolanos que no tienen previsto regresar, para que su aporte esté vinculado a necesidades prioritarias del país. Y también para mejorar sus condiciones en los países de destino, por supuesto. Nosotros en este plan proponemos 5 líneas estratégicas de acción. La quinta línea toca uno de los factores de éxito que vimos como necesario e imprescindible en la creación de institucionalidad. Entonces, en esta propuesta partimos de una institucionalidad basada en 2 ONGs muy pequeñas, muy dinámicas, una en Venezuela y otra proponemos que sea en el extranjero. Ya habíamos pensado en Panamá, pero esa ubicación hay que estudiarla bien, ¿no? Una red de la diáspora en el extranjero que llamamos Venezuela Futuro, y una red de apoyo para los proyectos en Venezuela. Entonces, para esta propuesta presentamos algunas áreas prioritarias que aquí las muestro, y 5 líneas estratégicas de acción. La primera, destinada a fortalecer instituciones de educación superior y centros de I+D. La segunda, para el fortalecimiento de capacidades del sector público. La tercera, para la mejora de calidad de vida de comunidades con proyectos de desarrollo sostenible. El cuarto, destinado al sector productivo, estrategias para el sector productivo. Y el quinto, la institucionalidad, de la cual ya
he hablado. Es un plan en 2 fases, la primera fase de 2 años, la segunda fase de 3 años, en cada fase con metas bien específicas, que después voy a resumir, no vale la pena que las meta aquí. Voy a comentar un poquito con más detalle los programas. Los programas de la línea 1 para el fortalecimiento de la universidad los agrupamos en 3. El primero, el 1A, está destinado a venezolanos de la diáspora fundamentalmente con doctorado, que estén ya insertados en universidades y centros de investigación en el extranjero, con proyectos internacionales específicos a desarrollar en Venezuela. Y aquí habíamos previsto subvenciones del tipo becas, de un mínimo de 6 o 9 meses con estadías en el país, en Venezuela, no necesariamente continuos, ¿no? El segundo programa era para el retorno de profesores universitarios, y aquí la particularidad es que los abrimos, bueno, ya para profesionales con maestría o doctorado, pero tanto de la diáspora como para los profesores, como para los residentes en el país, ¿verdad? Porque los profesores dentro de nuestro país son como otra diáspora, de lo marginados y de lo mala que son sus condiciones, especialmente en las universidades públicas. Bueno, aquí las estrategias eran también o de estadía continua o de vinculación a distancia. Con la tercera línea de acción apuntamos a proyectos de innovación para demandas específicas de las universidades. Y aquí hablamos, por ejemplo, de proyectos educativos con el uso de tecnología emergente o con la introducción de nuevos contenidos, de nuevos programas de estudio, innovación en la gestión, proyectos vinculados al uso de tecnologías verdes, etc. En la línea estratégica 2, que es fortalecimiento del sector público, dedicamos un programa, el 2A, específicamente al retorno de profesionales de la salud e inserción en hospitales. El segundo programa es para proyectos específicos que incluyen hospitales, pero también oficinas o empresas públicas, sobre todo empresas de servicios locales, de agua, de luz, etc. Las estrategias son las mismas, o repatriación en estadías completas, continuas, o estadías cortas, o también, en este caso, tutorías online. Es decir, llevar adelante proyectos en el país, en las organizaciones públicas, pero con asesorías o tutorías, un mentor que esté afuera en la diáspora con proyectos, para la ejecución de proyectos y la supervisión de proyectos vía online. La tercera línea de acción, la tercera línea estratégica era la mejora de la calidad de vida de las comunidades, y aquí los beneficiarios son cooperativas locales en Venezuela, ONGs, y desarrollar proyectos en estas alcaldías, preferiblemente, en estas organizaciones, preferiblemente con la participación de alcaldías, universidades y empresas locales. Y los ejemplos de proyectos son tantos como las necesidades, siempre apuntando al uso también de tecnología, por ejemplo, para energías renovables, para producción agrícola, medicina rural, reciclaje. También son las estrategias de inserción de profesionales de la diáspora con estadías prolongadas o también tipo tutorías online. Aquí teníamos unas estadías mínimas, los lineamientos están más detallados en la publicación. La línea 4 está destinada al sector productivo, y la particularidad aquí es que proponíamos cofinanciamiento. Por supuesto, tiene que haber un financiamiento de la empresa, son proyectos para fortalecer a las empresas, y aquí hay varios tipos de propuestas. La primera es para fortalecer cursos, siguiendo los requerimientos específicos empresariales. El segundo programa es de bootcamps, programas intensivos de acción para la generación rápida de empleo. Y con las mismas estrategias de retorno e inserción de profesionales de la diáspora con proyectos demandados por empresas o tutorías online. También aquí contemplábamos un programa de inversión en proyectos productivos, capital semilla o cofinanciamiento para el inicio de negocios de empresas nuevas o spin-offs en Venezuela. 2 minutos, bueno, Marianela. Seguro. La inversión estimada en estos programas agrupados en 5 líneas, un total de $250 millones. Es un programa ambicioso, aquí sí resumo los objetivos. En 5 años se busca repatriar o vincular 1.900 venezolanos con títulos de maestría o doctorado en las áreas prioritarias, la repatriación de 900 profesionales del sector salud, la vinculación de 3.840 venezolanos de la diáspora con proyectos en el país,
el inicio de 220 negocios productivos y el inicio de 110 proyectos de desarrollo sustentable en comunidades. Como dije, un programa ambicioso y por ello pusimos un periodo de preparación de estos programas, fundamental para que tenga éxito la propuesta, de un año. Durante este año empezamos a crear institucionalidad, pero sobre todo fortalecemos las redes de apoyo en el país, los aliados. Identificamos actores, organizamos la diáspora en el extranjero, identificamos las ONG y las ponemos en contacto con distintas estrategias que incluían el lanzamiento de algunos proyectos de éxito temprano para mostrar la viabilidad de la propuesta. Bueno, a futuro teníamos la imagen de una red de la diáspora en el extranjero, un poco con el ejemplo de las experiencias exitosas que vimos en India, la que nombró Carlos, en Escocia, hay en muchos países, en Chile, en Nueva Zelanda, y en el trabajo propusimos las estrategias para ir armando esta red con 5 líneas permanentes de acción. Estas redes en general son sustentables en el futuro y se busca que a mediano o largo plazo pues generen riqueza y creen empleo y traigan beneficios tanto para la diáspora como para el país de origen. En el país, la imagen es la de una red nacional de apoyo que se transforma en una red de redes de la diáspora, en vinculación permanente con sectores académicos, productivos y públicos para establecer políticas y programas relacionados con la diáspora altamente calificada. Propusimos también aquí líneas de acción, estrategias para ir conformando esta red. Dije, bueno, no mucho tiempo, y aquí en este libro, que es de acceso gratuito para todos, los links se dejaron en el chat, aquí están, está en ResearchGate, pero también link de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat en Venezuela. Y bueno, digo mentira, no está todo porque esta era una propuesta para el BID y hay aspectos muy específicos que no publicamos. Aquí están básicamente los lineamientos y conceptos generales de los programas. Bueno, no sé si Carlos tiene que añadir algún comentario antes de terminar y pasar a las preguntas. Dejo de compartir aquí. No, yo creo que podemos por ahora dejarlo así, pasar a las otras intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias entonces. Dejo de compartir. Perfectamente. Muchísimas gracias, Marianela. Muchísimas gracias, Carlos. Igual ahora vamos a tener una instancia en la que seguramente vamos a poder seguir conversando a partir de toda esta información que nos compartieron. Como bien dijo Marianela, se encuentra el link en el chat, lo vamos a seguir compartiendo para que puedan acceder a través de internet a este contenido y bueno, les vamos pasando todos los links en el chat. También tenemos por allí algunas preguntas que al final vamos a poder compartir y responder. Bueno, pasamos entonces a la instancia donde los panelistas, Fernando Lozano Asensio y Anixa Freites, dialogarán con los autores, que va a estar seguramente muy interesante. Comienzo presentándolos. El doctor Fernando Lozano Asensio es licenciado en Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene maestría en Demografía del Colegio de México, doctorado en Sociología Demografía de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente se desempeña como director e investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Campus Morelos. Por su parte, la doctora Anixa Freites es geógrafa de la Universidad Central de Venezuela, tiene maestría en estudios sociales de la población Centro Latinoamericano de Demografía de Chile, doctora en Demografía de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, profesora asociada de la UCAP, directora general del IIES de la UCAP desde 2012, coordinadora del proyecto en COVID desde 2014 y coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración. Van a ser nuestros panelistas. Vamos a iniciar con Fernando, ¿parece? Muchísimas gracias. Bienvenido. Quintín, muchísimas gracias por la invitación para poder estar con ustedes en esta tarde. Agradezco en particular a la doctora Freites y como ya lo han mencionado, entre el CRIM, así lo conocemos a mi centro, el CRIM y la UCAP, en particular con el instituto, tenemos un convenio de colaboración académica al cual toda la diáspora venezolana interesada en temas
que tienen que ver con desarrollo regional y estamos totalmente abiertos a fomentar ese intercambio a propósito de la diáspora calificada. De otro lado, yo quiero decirles algo muy personal, es decir, yo tengo un vínculo muy cercano con Venezuela, no solo por haber estudiado y haber estado en un año sabático por allá, sino por tener una esposa venezolana, que ya es de una oleada no reciente, sino más bien de hace 30 años, dos hijas venezolanas y algunos de mis amigos en Austin me decían, mi apellido es Lozano, me decían el Venelozano, me decían. Y en particular les quiero contar que por invitación del CELA, yo en algún momento ya hice una investigación hace ya algunos años, unos 15 años, sobre migración calificada en América Latina, ¿no? Y desde aquel momento ya detectábamos indicadores muy importantes de la migración de personas altamente calificadas desde Venezuela, ¿no? Y cuando yo hice mi presentación ahí en el CELA, pues me abordaron personas de distintos ministerios, se me dijeron, doctor, aquí en Venezuela no hay fuga de cerebros, ¿no? Y fíjense ustedes, o sea, el escenario que hemos visto en los últimos, digamos, el libro de ustedes hace referencia de Marianela y Carlos hace referencia, digamos, a una época más reciente, ya desde hacía tiempo se notaban ya signos importantes de este desplazamiento, ¿no? Bueno, simplemente ya quería yo plantearles de mi cercanía, digamos, profesional y personal con el tema y también con el país y con la UCAB, etcétera, ¿no? A ver, en conversaciones con Anitza, ella me dijo que yo me sentara más en el capítulo 4. El capítulo 4, como ya ustedes lo vieron en la presentación de Marianela y Carlos, es sobre las iniciativas que se ha dado en distintos países para mantener una vinculación con la diáspora, ¿no? Y se analizan esencialmente 5 puntos, ¿no? Temas que tienen que ver con repatriación, ¿sí? O sea, cómo hacer que esa gente que está en el extranjero regrese. 2, o sea, de los que no regresan, cómo mantener y poder potenciar todas las políticas de redes y circulación, ¿no? Aún estando esas personas físicamente en otros países. El análisis de toda la institucionalidad, como la llaman ellos. El tema de las remesas, que también es un tema que he trabajado durante mucho tiempo. Y un último aspecto que tiene que ver con programas de inversión. Entonces, voy a tratar de ir muy rápidamente comentando en términos muy generales. Habría muchísimas cosas que comentar sobre estos 5 puntos, ¿no? Lo primero que hay que entender es de que es un tema importantísimo para el desarrollo, ¿sí? Y ha sido históricamente discutido en la academia, en instituciones internacionales, en organismos gubernamentales, el papel de la migración en el desarrollo, ¿sí? Y ahí hay, digamos, en América Latina, desde los años 80, 90 y ya en el amanecer del siglo, debate muy fuerte entre lo que es la fuga de cerebros y la ganancia de cerebros. Y aquí, bueno, hago nada más un paréntesis de que hay una crítica muy fuerte a que nos refiramos desde la academia hacia digamos, los y las migrantes altamente calificadas o con una escolaridad, digamos, mayor o profesional, ¿no? Como cerebros o talentos, ¿no? Sobre todo, es una crítica que se hace desde organizaciones digamos, de personas migrantes que no tienen, digamos, altos grados de escolaridad y que también tienen, me decía Oscar Chacón, un líder de una organización de migrantes, el salvadoreño, me decía, Fernando, nosotros también tenemos cerebro y también tenemos talento, así que ojo con eso. Entonces, hablemos esencialmente de, digamos, de personas es una escolaridad mayor, digamos, tal vez ya con una escolaridad que tiene que ver con licenciatura y otros grados. Y en realidad, esta discusión de si hay fuga o hay ganancia, ¿sí? En realidad tiene un límite, es decir, hasta dónde
es positiva una migración calificada para un país, ¿sí? O sea, es positiva en la medida en que hay circulación en la sociedad del conocimiento. Anitza misma hizo su doctorado en Bélgica, yo hice mi doctorado en Estados Unidos, Anitza trabaja en Venezuela, yo trabajo en México, en mi país, digamos, de nacimiento. Entonces, esa formación nos permitió contribuir al desarrollo de la academia, de la investigación científica local, nacional, latinoamericana. Es decir, hay una movilidad que es positiva. ¿Cuándo deja de ser positiva la migración calificada para un país? Y dice Castles, ¿no? En la era de las migraciones, en este maravilloso libro, dice, hasta que los quirófanos se quedan sin médicos y enfermeras, ¿no? Allí es donde tenemos ya un verdadero problema, ¿no? Que es lo que en el libro de Carlos y Marianela se hace una referencia sistemática, ¿no? Hasta dónde también yo agregaría, y eso es lo que he trabajado yo hasta dónde deja de ser positiva cuando esa emigración de personas con un mayor grado de escolaridad se inserta en posiciones precarias, ¿sí? En donde no puede desarrollar sus habilidades de una manera acorde con sus conocimientos, ¿no? Y es donde vimos actualmente como muchos, digamos, emigrantes venezolanos que hemos entrevistado aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que eran ex empleados de PDVSA, etcétera, ¿no? Y que ya, digamos, son profesionistas digamos, grupos etarios ya mayores de 55, 60, andan trabajando con Ubers, como taxistas, siendo que tienen formación de doctorado, incluso en altos estudios en otros países, ¿no? Entonces, es decir, hay elementos muy positivos y yo diría que el trabajo de Carlos y Marianela se inscribe, digamos, en las discusiones más optimistas, sobre todo porque ellos están tratando de ver una propuesta de qué manera poder incorporar de una manera no utilitarista, ¿sí? Sino muy respetuosa y respetando sobre todo la autonomía que tienen las y los migrantes venezolanos en el extranjero en relación con su propio país, ¿no? Aquí hay una cuestión muy, muy importante. Hay que tomar en cuenta que vivimos en un mundo en donde los países del así llamado norte global tienen políticas súper agresivas de reclutamiento de mano de obra altamente calificada, ¿sí? De hecho, la política de formación de cuadros y de estudiantes en Estados Unidos, por ponerles un ejemplo, está muy clara. Es decir, los estudiantes que se forman en las universidades norteamericanas tienen todavía posibilidades de tener una extensión de 1 año, 2 años para tener entrenamiento, ¿no? Pero en realidad ese entrenamiento está orientado hacia, decía Obama, hacia reclutar a los mejores y más brillantes cuadros, ¿no? Y están perfectamente claros, ¿no? Que estos países del norte global no tienen esos talentos o no tienen los suficientes cuadros altamente calificados, sobre todo en ingeniería, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y entonces en torno a ellos se desarrolla toda una política de reclutamiento sumamente agresiva, ¿no? Y es en ese mundo en el que nos movemos nosotros, o sea, estamos nosotros compitiendo como países, digamos, formadores de recursos humanos altamente calificados, pero en un mundo de altísima competencia de esta mano de obra calificada. Ahora bien, en el trabajo, digamos, se pone sobre la balanza y de una manera muy adecuada ambas, digamos, iniciativas que han sido exitosas en diversos países de América Latina y de otras latitudes, que tienen que ver con la repatriación, o sea, el regreso de los migrantes, ¿sí? Y sobre todo el plantear el tema de las iniciativas vinculadas con las redes y la circulación, ¿no? Definitivamente, ahí tiene que ver con el contexto que tiene cada país, ¿sí? Definitivamente en el caso venezolano, bueno, eso lo va a comentar más Anitza, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean Carlos y Marianela, en el sentido de que en este momento tiene que haber una etapa muy importante de redes y de fortalecimiento de la circulación. ¿Por qué?
porque muy atinadamente incluso utilizan un término que yo suelo utilizar también. No existe las suficientes, digamos, infraestructura o plataformas de aterrizaje, ¿sí? Para incorporar a toda esta, digamos, masa tan importante que de alguna manera ha adquirido conocimiento, ha adquirido nuevas habilidades, pero que eventualmente los países tienen que ofrecer algo para poder impulsar y promover políticas de repatriación, ¿no? Entonces ahí es donde está la situación muy complicada en el caso de Venezuela, porque el tema de la institucionalidad es en las políticas, digamos, que tienen que ver con la diáspora, pues descansan mucho en las actividades gubernamentales. Y en buena medida, en el caso venezolano, la acción gubernamental ha sido en buena medida responsable de esa salida, ¿sí? Entonces ahí se establece un conflicto muy fuerte porque, bien lo decía en su exposición Marianela, tiene que haber una confianza. Entonces, en ese sentido, se abre una etapa central en donde las acciones y la vinculación de la diáspora no tienen necesariamente que ver con el Estado, ¿sí? O con los gobiernos locales o receptores, en este caso Venezuela, sino con la propia sociedad civil organizada, ¿no? Y ahí es donde iría mi comentario siguiente. La pandemia, de alguna manera, implicó que los estados nacionales, en términos que tienen que ver con la movilidad humana, se vieron rebasados, ¿no? Se vieron rebasados. Y eventualmente, ¿por qué? Porque la movilidad, aunque se cerraron fronteras, etcétera, la movilidad humana no se detuvo, ¿sí? Y de alguna manera la infraestructura que utilizaron los grupos de migrantes, etcétera, fueron precisamente la sociedad civil, ¿no? No necesariamente me estoy refiriendo a lo que es, digamos, son sectores altamente calificados, más bien me refiero a todo el conjunto de la población migrante, pero o sea, si hay algo un resultado importante de la pandemia, es que precisamente hay un resurgimiento, una consolidación de lo que son las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la población migrante, ¿no? Ahorita en el mismo chat hablaban ya personas diciendo, pues que ya no somos organizados, estamos organizados. Y allí está una clave central, ¿sí? Una clave central de la vinculación que va a tener y que pudiera tener y desplegar digamos, la población de personas con mayor escolaridad y calificación, en relación con escuelas, bachilleratos, jóvenes, en el país de origen, en este caso en Venezuela, ¿no? En el tema de las remesas, y ya a ver cómo ando de tiempo. Estaríamos cerca de pasar a Anixa. Ok, entonces un par de minutitos nada más. Ojo con el tema de las remesas, porque ahí hay muchas de lo que yo llamo políticas utilitaristas por parte del Estado, ¿no? Es decir, para muchos países, incluso ahora con la pandemia y en el caso de México, Centroamérica, pero muy claramente en el caso de Venezuela, es decir, hay ¿cómo decirles? La comunidad de personas o la diáspora, ¿no? De estos países se ha convertido en un eje central y que ha evitado que el shock económico haya sido tan fuerte, ¿sí? El caso de México es impresionante, ¿sí? Como la caída del Producto Interno Bruto hubiera sido tremenda, ¿sí? Entonces, pero ahí el tema es cómo los mismos estados utilizan a la diáspora de una manera utilitarista, que es lo que hemos discutido y comentado, al menos en el caso de México, Centroamérica, etcétera. Para ustedes sigan enviando su dinero, sigan fomentando su solidaridad, ¿no? Pero que en el fondo están, digamos, con esos recursos sustituyendo el papel que debería cumplir el Estado, ¿no? En cuestiones que tienen que ver, que son centrales para el gasto del Estado vinculado al desarrollo social, ¿no? No como políticas clientelares de repartición de dinero, sino de realmente proyectos económicos, productivos y sociales, ¿no? Fernando, un minutito. Y un minutito.
Y el tema de la diáspora, ¿sí? No es únicamente, o sea, aquí Nina Glick-Schiller, una antropóloga maestra de muchas generaciones, nos ha hablado mucho del nacionalismo metodológico, ¿no? Y en el caso de la migración calificada, yo entiendo que tendemos a ver esto de una manera con un trasfondo nacional, ¿no? Toda vez que hablamos de la diáspora venezolana, la diáspora mexicana, ecuatoriana, etcétera, ¿no? Pero que en rigor, digamos, cómo funciona esto, y lo vemos en el caso de los países del norte global, digamos, ese reclutamiento va más allá de la nacionalidad de las personas, ¿no? Yo sé que las personas de la nacionalidad venezolana jugarán un papel muchísimo más importante, pero no hay que descartar, ¿no? Digamos, personas de otras nacionalidades, y pongo el caso de mi esposa, que es venezolana y que está haciendo un trabajo fantástico para la academia mexicana y latinoamericana, es decir, pensar en esquemas, por ejemplo, como el Prometeo en el caso de Ecuador, que también incorporó a personas calificadas no necesariamente de nacionalidad ecuatoriana. Muchísimas gracias. Fue como comentario provocando ahí intervenciones de los autores, y agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, Fernando. Te escuchamos, Anixa. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han unido a este conversatorio. Quisiera comenzar por agradecer a Marianela Lafuente y Carlos Genatio por aceptar esta invitación para conversar sobre el libro titulado De fuga de cerebros a red de talento, la diáspora venezolana, análisis y propuestas. Y también agradecer a Fernando Lozano por aceptar esta invitación y unirse a este conversatorio, enriqueciéndolo a partir de su conocimiento y experiencia. Pero como él bien señalaba, esta ha sido una oportunidad de estrechar vínculos con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, que es dirigido por Fernando. El tema de la migración de personas calificadas y altamente calificadas desde hace un buen tiempo, y Fernando lo señalaba, ha captado la atención en muchos países y en la comunidad internacional por las implicaciones que el fenómeno tiene tanto para los países que no consiguen retener a sus recursos humanos formados, como para los países que absorben ese talento en cuya formación no tuvieron que invertir. Yo, como estudiosa de la migración venezolana desde hace un tiempo, este es un tema al cual me he acercado, pero no soy experta en el mismo. Pero puedo decir que la primera vez, que haciendo aquí un poquito de historia, la primera vez que entré en contacto con el mismo fue en 1989, cuando el IESA organizó el simposio La fuga de talento en Venezuela, y bajo ese mismo título se publicó un libro con las ponencias que fueron compiladas por Esmeralda Garbi. En ese momento se debatía si estábamos frente a un problema grave o un problema potencial. Entre las ponencias de Piñango, de Malavé, se citaron titulares de la prensa del momento que hacían referencia, por ejemplo, a que se llevaba una cuenta de 300 profesores que se habían ido de la Universidad Simón Bolívar hasta 1988. Asimismo, durante ese año se decía en un titular del Diario de Caracas que alrededor de 400 gerentes medios y bajos de las filiales operadoras petroleras también habían dejado el país. En ese estudio, Malavé sobre todo analizó las tendencias del fenómeno como se presentaba hasta el momento, principalmente en los Estados Unidos, porque era el principal receptor, pero también era el que generaba estadísticas que permitían alguna aproximación al fenómeno. Adicionalmente, también en ese evento se presentaron resultados de algunas evaluaciones que se habían hecho acerca de los programas de becas Mariscal de Ayacucho y CONICYT, y se hablaba ya entonces de las dificultades que había para retener a ese personal
al regresar a Venezuela después de cumplir su proceso de formación o especialización para el cual habían sido becados. En ese momento, estamos hablando ya de la década de los 80, en ese momento pasábamos por dificultades que tenían que ver con la combinación de una serie de factores que no vamos a detallar, pero sabemos que ya habíamos iniciado un proceso de crisis de la cual no hemos conseguido salir, sino que por el contrario se profundizó hasta colocarnos en el país empequeñecido y devastado que somos hoy. Estudios del Banco Mundial y de la OCDE colocaban a Venezuela a comienzos de la década 2000 entre los primeros 20 países con los niveles más elevados de selectividad migratoria. No obstante que se reconocía que todavía en ese momento la intensidad de nuestra migración era bastante baja. También recuerdo, como lo ha señalado Fernando, la línea de trabajo que adelantó el CELA con el tema de migración calificada y también remesas, los trabajos del CELADE y los informes del CICREM y de la OEA, que ya, bueno, mostraban ese perfil calificado de esa migración venezolana que iba creciendo lentamente. Leyendo el libro de Marianela y Carlos, bueno, la memoria se va reactivando porque ya tenemos muchos más años de lo que quisiéramos tener. Ya me había olvidado de la LOTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en el año 2001, porque bueno, ya han pasado 20 años y porque, como bien dicen Carlos y Marianela, la ley fue modificada en el año 2010 y los fondos ya fueron controlados por el gobierno nacional. Recuerdo que desde la UCAB hicimos una serie de proyectos financiados con recursos LOTI y lo mismo ocurrió con otras universidades. No sé si existe algún estudio que haya evaluado el impacto de dicha ley sobre la investigación y el desarrollo y en qué medida pudo actuar en favor de la retención de profesionales en el sector académico. No sé si hay alguna referencia que brinde alguna idea de la magnitud de los recursos del LOTI antes de que fuesen controlados por el gobierno, que nos dé una idea de la magnitud y cómo fueron ejecutados esos recursos. Se trataba de recursos que se captaban a través de los tributos que pagaban las empresas según lo establecía la ley. Sobre todo eso me hizo pensar, por el tema en el que nos concentramos hoy, me hizo pensar, yo no recuerdo el texto de la ley, si hubo en su fundamentación o en el articulado algún reconocimiento a la necesidad de vincularse en ese momento con esos profesionales calificados que ya habían dejado el país. Este punto ya se había planteado por el programa Talento Venezolano en el Exterior, lo mencionan Carlos y Marianela en los antecedentes, un programa que se puso en marcha en el año 1995 con el apoyo de la UNESCO, conocido como el proyecto Talven, y que a partir de 1999 recibió algún respaldo de las academias nacionales porque ya Naciones Unidas le retira el apoyo con el inicio del gobierno de Hugo Chávez. Recuerdo también que hacia el año 2014 la Fundación Talven se reactivó y organizaron algunos seminarios. Hay un libro titulado Diáspora del Talento, Migración y Educación en Venezuela, donde se ofrecen algunos análisis y propuestas. En ese momento ya se hablaba del potencial de la diáspora para la reconstrucción de un país que estaba arruinado. Eso era en los años 2013 y 2014, cuando todavía las peores calamidades que íbamos a vivir, que estaban por venir, eran difíciles de imaginar. Pero bueno, lo cierto es que estábamos en esos años 2013-2014 en el preludio de esta crisis que obligaría a más de 4 millones de personas a dejar el país. En este proceso de intensificación de la emigración, si bien transversalizó todo el espectro social, pues sigue habiendo un componente importante de emigración de personas con educación universitaria.
con este trabajo de Marianela y Carlos, a quienes vuelvo a felicitar por la contribución que han realizado, particularmente en el capítulo 5, por la entrega de una propuesta. Claro, se llega a ese capítulo 5 después de haber hecho todo el análisis en los capítulos previos, pero realmente la propuesta que nos entregan en el capítulo 5 está sumamente acabada en términos de su conceptualización. Creo que ellos con esto han dado un paso adicional con lo que han sido otros trabajos donde ha habido más énfasis en los procesos de diagnóstico que en el de presentación de una propuesta del nivel de desarrollo que ellos consiguieron alcanzar. La lectura, sin embargo, hizo que me aflorasen sentimientos encontrados. De repente, cierto escepticismo, porque cuesta visualizar en el estado de destrucción en el que nos encontramos, cuesta visualizar que podríamos alinear una serie de acciones para conectar el talento que ha emigrado con el talento que permanece en Venezuela, para producir unos resultados que pueden abonar en el trabajo de reconstrucción del país. Y además, y eso lo enfatizan los autores mucho a lo largo de su trabajo, eso lo podríamos hacer en un periodo de 6 años, incluso si no hay cambio de gobierno. ¡Wow! No, se mira dificilísimo por aspectos que ya ellos mismos han señalado, que ha complementado Fernando. El punto de la institucionalidad es importante, el punto del papel de las instituciones del Estado es importante, pero realmente en el escenario en el que nos encontramos, que nosotros podamos visualizar que podemos iniciar procesos de cambio aún sin cambio de gobierno, creo que es un área en la que debemos trabajar, pensar, reflexionar e intentar y arriesgar a emprender proyectos como se recogen en esta propuesta. Creo entonces que con la lectura uno puede salir de ese escepticismo y consiguen ustedes contagiarnos un poco, justamente por lo que señalaba, la propuesta no está atada a la necesidad de un cambio de gobierno, no está atada a la aprobación del gobierno actual si no tenemos un cambio de gobierno, sino que puede ser un proceso que, partiendo de una institucionalidad mínima y del establecimiento de las bases preliminares de funcionamiento, como bien lo describen en el trabajo y lo han presentado esta tarde, ese proceso puede ir escalando y puede ir teniendo algún efecto de demostración si lo conseguimos obtener buenos resultados con proyectos que puedan lograrse en un tiempo y con un impacto deseable. Al respecto, me gustaría preguntarles que, de acuerdo con toda la revisión realizada de experiencias de programas de repatriación, retención o movilidad del talento, ¿hay un caso de país que muestre semejanza con Venezuela en cuanto a la complejidad del contexto nacional? Que hayan implantado programas de este tipo en una situación de recesión económica prolongada como la que nosotros hemos vivido en este tiempo, un deterioro del aparato productivo y de la red de servicios públicos, destrucción del nivel de las remuneraciones. Carlos lo señalaba ahí en su presentación, $10 el sueldo de un profesor universitario. Y de otros aspectos que podríamos señalar que dan cuenta de todo el proceso de desinstitucionalización que hemos registrado a lo largo de este tiempo. ¿Hay algún país dentro de toda esa gran lista que ustedes miraron
que se aproxime en alguna medida a lo nuestro y que uno pueda mirar, sí, mira, hay países que han estado en situaciones similares o peores que la nuestra y algún avance han logrado trabajando con iniciativas de organizaciones sociales o involucrando a los sectores empresariales, productivos del país, han conseguido abonar en procesos de cambio que los países requieren. Igualmente, no sé si se podría mencionar de países concretos que han llevado adelante todas estas iniciativas sin ningún apoyo de sus gobiernos nacionales. Por otra parte, me llama la atención que en las estimaciones, al final, ustedes resumen muy bien las fases de la propuesta y hay una estimación de los montos asociados con el desarrollo de cada una. A mí la parte del financiamiento me preocupa mucho y las dos preguntas que voy a hacer para finalizar van a estar centradas en el tema del financiamiento. Me gustaría saber por qué la parte de lo que ustedes llaman la fase preliminar, que supone una serie de acciones, como bien las describieron, para la constitución de una red con los miembros de la diáspora y con los miembros que darían apoyo en Venezuela. Para esa fase no le asociaron unos costos, para dar una idea de la magnitud, porque con esa fase es con la que habría que arrancar. Entonces, digamos que el primer financiamiento que habría que alcanzar, que capturar, tendría que ver con los costos asociados a esa fase. Y por otra parte, me gustaría saber si suponiendo que se pudieran alinear algunas voluntades y se consiguiera iniciar la implementación de esta propuesta que ustedes han desarrollado en el 2023. ¿Cuáles creen ustedes que serían los riesgos más severos que se deberían visualizar, sobre todo para el desarrollo de esa fase preliminar, que me parece que es clave para poder establecer las bases para la ejecución de las siguientes fases? Ustedes han hecho mucha mención en el libro y en la presentación sobre las modalidades de financiamiento de estos programas o de repatriación o de conexión con las diásporas, pero para el caso venezolano, y este es un tema que es álgido, y para una propuesta de la envergadura de esta creo que es complejo. ¿Creen ustedes que esto también puede ser un reto importante para la implementación de esta diáspora, de esta propuesta, sobre todo considerando el contexto global en el que ahora nos estamos moviendo, que está marcado por los efectos de un contexto post-pandemia y por los efectos de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que también de alguna manera pues pueden condicionar la movilidad de algunos flujos de recursos que pudieran apuntar para el financiamiento de este tipo de iniciativas. Creo que, bueno, dejo allí esas inquietudes para Perfecto, Anexa. Aprovechamos tener reacciones de Carlos y Marianela. Aprovechamos con tu preguntas para darle chance a que Carlos y Marianela puedan responder estas inquietudes y así aprovechamos para reunir la ronda de preguntas, empezando por la tuya, ¿te parece? Bueno, miren, realmente las discusiones y las cosas que están planteando requerirían de muchas horas de conversación, honestamente, sobre todo todas las que plantea Anitza. Yo agradezco mucho los comentarios muy generosos y ese acercamiento afectivo, Fernando, que nos has hecho como venezolanos. Vamos a ubicar este trabajo en su sitio. Fíjense,
Esto fue un trabajo muy específico que nos pidió el BID dentro de una situación hipotética que era la siguiente. Ubíquense, mediados de 2020, había todo un alboroto que se pensaba en un plan país que se podía implementar. Había una cantidad de cosas ocurriendo en ese momento, que había conjuntos de intelectuales, economistas, preparando cuáles eran los programas para atención del país. Había planes de recuperación, que son planes que están presentes. A nosotros nos llaman del BID y nos dicen, Carlos, necesito que te ubiques al día siguiente que ocurre un cambio. ¿Qué hacemos? Porque necesito que actives el sector de investigación y de desarrollo. Es decir, tienes que crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología otra vez, en unas condiciones distintas. Entonces, y eso estaba especialmente dirigido. ¿Cuáles son tus criterios? Tus criterios son, entonces, primero que nada, impulsar la educación superior y la investigación, impulsar la relación con el sector productivo. Fíjense, esto lo digo no solamente porque esa era nuestra tarea, sino porque quiero que quede clarísimamente definido que nosotros no hemos tocado, por ejemplo, aquí la educación primaria. Por ejemplo, ¿ven? ¿Y quién va a decir que la educación primaria no es más importante que la educación secundaria? O sea, no estamos entrando en esos temas. Y de hecho, cuando estamos hablando de diáspora altamente calificada, no estamos para nada pensando que la gente no está calificada cuando sale a la calle y tiene que ganarse la vida como sea. Lo que estamos hablando es de cómo activar un sector específico que puede ser el sector que active más rápidamente la economía de un país y la recuperación. O sea, centrados en esa propuesta, fue que nosotros hicimos esto. Esto fue un trabajo dentro de un marco, de una línea de trabajo específica. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros, como vimos que el BID no lo estaba sacando a circular, nosotros agarramos y lo publicamos, punto. Pero hay muchas cosas que no podemos publicar que están allí. La parte de la definición de los programas y los montos es una parte que está detallada al centavo. Nosotros, por ejemplo, decimos ahí, hay que traer 8,000 médicos el primer año o 3,000 médicos el primer año. Esos señores hay que pagarles $2,000 anuales, mensuales por el primer mes. Hay que buscar la manera de que consigan casa. O sea, todo eso está detallado pelo a pelo. Eso nosotros no lo podemos, eso es propiedad del BID. Y si en algún momento ellos deciden publicarlo, pues está para la discusión, porque esos son diseños que nosotros hicimos allí. Pero básicamente, este era un programa de diseño de políticas públicas basado en una experiencia de manejo de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ubicado en ese marco muy específico, hay cosas que quedan excluidas. Lo digo porque me preocupan muchas cosas hasta que he leído acá en los comentarios de las personas. Por ejemplo, Elus Silva. Hola. Ahí escribiste una cosa sobre la necesidad de la gente que está en Ecuador. Por supuesto que todo eso es fundamental y es muy importante, pero no era el objetivo de este trabajo necesariamente. De todas maneras, nosotros ahí hablamos de personas por ejemplo, Fernando, gracias por decirlo de los médicos. Eso es lo que a mí más me estremece, honestamente. Saber que hay 30,000 médicos que se fueron. Y yo viviendo en Estados Unidos me consigo los médicos venezolanos absolutamente por todas partes. Y que además, impresionante porque son una maravilla de médicos. Digo, ¿qué se nos ha ido del país? Es horroroso, esto es tremendo. Y así ocurre en casi todas las áreas. Si uno busca a alguien para desarrollar un programa de computación en Venezuela, casi no hay. Se fueron todos. No hay gente en Venezuela que pueda resolver algunos problemas. Afortunadamente hay muchos que sí quedan, por supuesto. Y están ustedes allí. Y por eso es que yo hablo de dos diásporas, o la misma. La de que se fue y la que está en Venezuela, que se nos fue el país. Los que estamos en este paquete estamos todos sufriendo. Eso no es cuento. La situación es dura para todos. Bueno, dicho eso, trato de responder algunas cosillas que ya... entonces, primero que nada, localizar el trabajo en su perspectiva. Cuando tú dices, este trabajo no pretende ser un trabajo realmente optimista. De paso, a mí como que se me sale un poquito, siempre soy optimista, a pesar de ser un perseguido político que tuvo que salir en Venezuela en 4 horas después de una amenaza para mí y mi familia y mis hijos pequeños de una manera insólita. Pero yo me siento de todas maneras que siempre estoy soñando donde esté el horizonte. Les puedo decir, el trabajo que yo estoy haciendo acá en Estados Unidos ha sido, la cosa fundamental ha sido crear un grupo de profesionales, sobre todo venezolanos, algunos en Venezuela y otros fuera de Venezuela, que estamos analizando los problemas de la subida al nivel del mar, los problemas de los huracanes, y estamos aportando aquí en Estados Unidos con la visión de también hacerlo en Venezuela para la reducción de riesgo de desastre. O sea, siempre estamos tratando de ubicarnos en el infinito, en el horizonte, y desde allí ver el presente para aportar. Entonces,
Esta propuesta, entonces, no es una propuesta discriminatoria de los que no están incluidos en esto, muy claro. Los países que hemos mencionado son los que tenían el mayor número de gente, pero no necesariamente es excluyente, porque las propuestas, si llegaran a ser, fueran para todos. Me dices, fíjate, a nosotros nos pidieron entonces, hablen del día 1 y prepárense. Y además, nosotros preguntamos, bueno, ¿con cuánto cuento? ¿Con cuánto quieres que trabaje? Entonces nos dieron ese monto que nosotros mencionamos ahí. Organízate aproximadamente con esto, que esto pudiera ser un monto que eventualmente se puede conseguir, y verifiquen si les parece razonable. Y con eso nosotros diseñamos. Pero una vez concluida la etapa 1, la fase 1 y la fase 2, la fase 1 era mucho más urgente, más violenta, más corta y requería más recursos. Y la fase 2 era como para consolidar eso y sentar las bases para que una economía pudiera ir desarrollándose en el país. Fase 1, 2 años, fase 2, 3 años. Cuando hicimos eso dijimos, pero nosotros no podemos esperar que cambien las cosas en el país. Si necesitamos los médicos hoy y algunos se pueden regresar, si necesitamos inclusive, hay iniciativas de emprendimiento importantes fuera del país, y si pudiéramos ir conectando a esa gente con los que están adentro, gente que pueda producir frutas en Venezuela y se puedan comercializar afuera por decir cualquier cosa, o servicios que se puedan prestar desde Venezuela. Hay mucha gente que lo hace. Estando en el extranjero, yo conozco arquitectos venezolanos que trabajan con arquitectos que están en Venezuela, que le hacen sus diseños allá. O sea, ahí nosotros entonces dijimos, hay que comenzar con algo ya. Hay que organizar las dos ONG, una adentro, una afuera, hay que definir algunos planes y hay que buscar recursos para algunos challenges. Y nosotros hemos estado tocando puertas para buscar recursos. Si llegan algún día, algunas de estas cosas se podrán hacer. En el contexto del libro ustedes podrán leer muchos más detalles sobre esto, hay bastante más. Pero aún así hay cosas que nosotros tenemos adicionales. Si no, el libro hubiera sido también de 1000 páginas aproximadamente. Tú preguntabas, Anitza, si yo no sé qué piensa Marianela, porque esa pregunta, pues Marianela me estaba mandando un mensaje diciéndome que el internet estaba muy intermitente, no sé si pueda contestar. Tú dices que si había algún país que conociéramos que se parezca a la situación de Venezuela. La respuesta que les voy a dar es terrible. Oigan esto, Ucrania. Yo viviendo acá, veo que en Ucrania la están desbaratando en 2 meses lo que a nosotros nos ha tomado 20 años. Pero la catástrofe, bueno, se parece. Yo no creo que ninguno de los países que nosotros analizamos tenga una política que se parezca exactamente a la situación de Venezuela. Venezuela es un país petrolero que se vino abajo, y la forma como su desarrollo cultural muy intenso y científico, que fue bastante importante, se vino abajo. No creo que haya otro país que tenga otras cosas así. No recuerdo que es que cada país tiene una situación distinta. Los países de África, cada uno tiene una fortaleza diferente y unas debilidades distintas. Por eso fue que nosotros hicimos ese análisis tan amplio. Si hubiéramos conseguido uno que se parecía mucho, por ejemplo, Colombia, lo hubiéramos agarrado y decimos, vamos a pegarnos de aquí, vamos a revisar las experiencias buenas y malas, pero eso no existió. No existió un país. Había cosas buenas de Chile, cosas buenas de Colombia. Otro comentario, Fernando, tú hablaste de las remesas. Nosotros no hicimos nada con respecto a las remesas, las reconocimos como algo importante, y es un tema que a nosotros nos parece muy delicado y escabroso, porque además inclusive impulsa la explotación de las personas fuera de los países. Entonces, y los pone a la gente en condiciones todavía más difíciles, porque fíjense, usualmente el que manda dinero en las remesas para los países se la manda a la gente más pobre de los países, pero son también los más pobres que están afuera. Bueno, ¿alguna otra cosa, Anitza? Tú preguntaste si se podía mencionar país, si hay un caso de país, si las estimaciones de las fases de la propuesta. Creo que haberles explicado las estimaciones de los recursos, ¿no? Si pudiera alinear voluntades en el 2003, ¿cuáles son los retos más difíciles? Bueno, hace antes de esto, hace como 4 años, Marianela y yo escribimos otro libro que es sobre la reconstrucción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y nosotros comenzamos ese libro diciendo, esto es para cuando las tinieblas desaparezcan y podamos salir de la cueva y podamos compartir algunas ideas para crecer de nuevo. Es para que no se nos olviden las ideas, para que estén allí para discutirlas. Son las ideas para crear un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que podamos lanzarlo de nuevo. Entonces, en ese sentido, yo tendría que pensar de nuevo, Anitza, para poderte responder eso. No quiero disparar de la cintura, pero todos ustedes saben eso mejor que nosotros. Además, tengo que recordarles que este trabajo lo hicimos hace 2 años. Que nos hayan invitado a hacerlo, Anitza, honestamente es un reto, porque estamos metidos en otras cosas. Nosotros no somos especialistas de esto, nosotros no somos demógrafos. Nosotros lo que pasa es que tenemos una dualidad que a veces es positiva y a veces es negativa. Somos licenciados en filosofía, con lo cual tratamos de profundizar en la pregunta, pero somos ingenieros, con lo cual siempre diseñamos una solución.
Entonces, dentro de esos dos bordes de la realidad, nosotros tratamos de preguntarnos, pero hay que hacer algo. Como ingenieros, uno siempre tiene que diseñar una solución. Y bueno, también tenemos mucha experiencia en el diseño de políticas públicas. Entonces, ahí fue donde nos metimos a hacer esto. Y por eso fue posiblemente que nos buscaron del BID. En este caso, buscaron ingenieros también para que hiciéramos este análisis. No fue sociólogos ni otra gente más especializada en este tema. ¿ven? Y de hecho, la gente que nos buscó desde el BID eran sociólogos. Y nos pidieron esto. Entonces, bueno, nosotros lo que pasa es que ese libro lo sacamos a la luz y el que tenga todo el interés que ustedes han demostrado en él, a nosotros nos llena mucho de satisfacción, pero se los entregamos, es de ustedes. Y devuélvanoslos con preguntas si les parece y si podemos aportar con mucho gusto, pero este libro es de ustedes, es de los demógrafos, de los que saben de estas cosas. Nosotros no somos expertos en esto. No sé qué más decirle. Bueno, yo Marianela, ¿tú quería, estás por ahí? yo estoy aquí, pero yo quería decir que realmente después de todas las respuestas de Carlos, que contestó básicamente muchas cosas que yo quería decir, agradezco mucho además porque la mitad de la intervención de Fernando y de Anitza, mi internet estaba viniendo y yendo, entonces la escuché muy entrecortado. Pero bueno, yo quería agregar eso, que esta propuesta tiene un sentido práctico y que si nunca van a estar las condiciones totalmente favorables para implementarla, podemos empezar a trabajar con pequeñas cosas y es del tamaño, esas metas que nos fijamos ahí fueron del tamaño del financiamiento que nos dijeron va a haber un fondo así. Pero si hay una décima parte, haremos una iniciativa de la décima parte. Creo que siempre se puede hacer algo en cualquier contexto. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar aquí. Porque hay muchas ONG, aquí veo que hay muchos representantes de ONG en el mundo, y uno siempre puede hacer cosas, siempre. El contacto con, nosotros pertenecemos a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Ahí hay unas cuantas, eso funciona con 16 comisiones técnicas en distintas áreas de la ingeniería y de la arquitectura. Pero hay unos 300 especialistas en las comisiones. Pero yo puedo decir, aunque no hemos hecho un censo estricto, que más de la mitad está en la diáspora. Y nosotros hacemos trabajo y propuestas todos los días casi sin recursos. Si tuviéramos recursos haríamos mucho más para el país. Y así como este ejemplo que estoy poniendo hay mucho. Entonces yo creo, Carlos y yo no descansamos buscando la oportunidad de hacer proyectos y todos son proyectos de la diáspora venezolana con los venezolanos que quedamos aquí. Eso es así. Entonces ese era el mensaje que quería dejar. No es un mensaje pesimista, no podemos ser pesimistas, no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos poner todavía más pesimistas. Siempre hay oportunidad de hacer algo constructivo y de tender redes, que es la estrategia más poderosa que tenemos ahora en estos momentos, como bien lo dijo Fernando. Es una cuestión del momento. A lo mejor con el tiempo y con programas permanentes de la diáspora pensaremos de otra manera. Estos son programas para una reconstrucción rápida del país y para activar proyectos de inmediato en el país. Insisto en algo que ha dicho Marianela. Si a nosotros nos hubieran dicho, en vez de 250 millones de dólares, ubíquense allí, nos hubieran dicho, ubíquense en 50, nos ubicamos en 50. Si nos dicen, ubíquense en 10 millones, arranquen ya, bueno, entonces hacemos algo con eso. Pero la idea era poner propuestas en el terreno. Decir, esto hay que buscar a los médicos, hay que salvar las universidades dentro del área que nos lo pidieron a nosotros. Y hay que además estimular el emprendimiento. Cuando hablamos de emprendedores, no estamos hablando necesariamente de emprendedores con doctorado. Son gente que ha hecho, aquí en Estados Unidos hay venezolanos que tienen camiones vendiendo arepas que son sumamente exitosos, que han ganado muchos premios. Es la inteligencia y el esfuerzo y también, si se quiere, la alegría de la gente con entusiasmo y con necesidad que echa para adelante iniciativas importantes. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias nuevamente, Marianela, por traernos toda esta oportunidad de reflexionar, de hablarnos un poco del libro de Fuga de Cerebros y Red de Talentos. Muchísimas gracias también a Nixa, a Fernando, por traernos también las reflexiones a partir de las exposiciones que nos realizaron Carlos y Marianela. Lamentablemente el tiempo se nos agota. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios. Todas esas preguntas y comentarios nos los estamos llevando para hacerlos llegar y para tratar de responder. También hay un correo. Constanza, si puedes colocar por allí el correo del observatorio, por favor, para que las personas puedan hacer llegar todos esos comentarios que nos pusieron. Mucha participación, la gente de verdad impresionada, agradecida por toda esta información que Carlos y Marianela nos compartieron. Ahí está,
observatorio, aquí lo repito, observatoriobm@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar todas las consultas, todas las preguntas, y las haremos llegar a nuestros expositores. Muchísimas gracias también a todos quienes nos acompañaron, a todos los que estuvieron participando, a todos los que nos hicieron llegar comentarios. De verdad que lamentamos que el tiempo se vaya, pero el material es muy interesante. Hay cosas que... y nos quedamos cortos. Y aún así nos quedamos cortos porque, bueno, podríamos quedarnos... Carlos dijo por allí, esto sería una conversación para horas. Y la verdad es que estoy seguro que muchos de nosotros nos quedaríamos escuchándola porque es mucha la información que está bueno para reflexionar y para intercambiar. Anis, ¿alguna pregunta de cierre? ¿Quieres que ya vayamos cerrando por parte del observatorio? De nuevo agradecer a todos los que se unieron a este conversatorio, agradecer a Carlos y Marianela. Vamos a hacer nuestra las palabras de Carlos, nos apropiamos del trabajo de ustedes y seguiremos teniéndolos presentes. Y bueno, creo que tendremos una próxima oportunidad, aunque no sean expertos, tienen aportes que hacer al trabajo en estos temas. El tema de la migración, bien lo decía Fernando, está muy vinculado con el proceso de desarrollo y ustedes tienen una experiencia, un aprendizaje, un conocimiento que aportar al país en el tema de investigación y desarrollo. Así que creo que en una próxima oportunidad nos volveremos a encontrar. Miren, si me puedo colear un segundito. Claro que sí, por favor. Y aquí les voy a hablar como un perseguido político que tuvo que salir corriendo, que no puede regresar porque voy preso. La vuelta. Todo esto porque la diáspora siempre se hablará desde la incompletitud. La diáspora es demografía rota para ustedes, demógrafos. Y sobre las estelas en la mar, don Antonio Cipriano Machado o Heráclito. Nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Eso dijo el amigo Heráclito de Efeso. Y el regreso entonces, la vuelta, ¿a dónde se regresa de la diáspora? Se regresa. Habrá que preguntarle a Constantín Cavafis cómo se llega a Ítaca y un pedacito de ese verso. Ten siempre a Ítaca en tu mente, mas no apresures nunca el viaje. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Disculpen y gracias. No, nada que disculpar. Muchas gracias, Carlos, por compartir eso. Gracias, difícil, un abrazo. después de esas palabras tan lindas, ¿no? Difícil decir algo más, Carlos. Muchísimas gracias por compartirlo. Quería pedirles a nuestros asistentes, además de reiterar nuestro agradecimiento, si podían abrir su cámara un momentito para tomar una foto grupal, aquellos que quieran hacerlo, y abrir las cámaras, y así podemos tomar una fotito, un minutito nada más. Una cosita en un minuto, Quintín. ¿Cómo no? ¿Pudiera? Mientras tanto vamos abriendo las cámaras para tomar la foto, mientras Fernando nos va a hacer el comentario. El comentario es, quien hizo el prólogo del libro de ustedes, Carlos, y Marinela, dice, este libro es para la diáspora, ¿no? O sea, este libro no es para los demógrafos, ¿no? Y en realidad eso es lo que tenemos que agradecerles a ustedes, ¿no? O sea, ustedes han puesto a pensar, a repensarnos todos, ¿no? Y en realidad aquí el papel del observatorio es central. Yo entiendo que ellos ya con ANITS han estado haciendo ya un estudio o una especie de inventario de organizaciones, pero aquí la clave es estudiar, y por ahí alguien en el chat lo dijo, estudiar a ese 1.300.000 que de acuerdo con, si seguimos con las cifras,
Ahorita se elevaría 1.600.000. Es una masa importantísima que tenemos que saber dónde, cómo, qué hace, qué piensa y cómo está organizada, ¿no? Y bueno, pues agradecer todo este rato tan importante y al mismo tiempo tan emotivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Agradecido a nosotros a ti. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nuevamente, un agradecimiento